Muy buenos días, tengan todos ustedes. Soy Saúl Alejandro Flores, coordinador de la Mesa de Diálogo Una Sola Tierra. En primer término, agradezco al Consejo Fundador de REMAC el haberme invitado a participar dentro de las actividades por la conmemoración del Día Mundial del Medio Ambiente, en el marco de los 50 años del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, PNUMA, y del 5º aniversario de REMAC, Resiliencia, Energía, Medio Ambiente y Cambio Climático. Gracias, muchas gracias. Mi principal actividad es ser académico en la Universidad Autónoma de Aguascalientes y en la Universidad Politécnica de Aguascalientes. Me he especializado en temas de gestión pública y agua, en los cuales soy divulgador hídrico. Esta mañana me permitiré conducir las reflexiones de nuestros invitados especiales. Doy la bienvenida a cada uno de los ponentes de esta mesa, así como a todos ustedes que nos están viendo en esta mañana desde las instalaciones de educación continua del Tecnológico, Campus Instituto Tecnológico de Aguascalientes, aquí en la ciudad de Aguascalientes capital. Esta mesa de diálogo tiene como objetivo reflexionar en su exacta dimensión la importancia que tiene el conocimiento y medios de intervención para evitar caer en una catástrofe ambiental en nuestro planeta. Para ello, se invitó a dialogar a 5 académicos e investigadores connotados de nuestra organización, que pertenecen a diversas instituciones de educación superior en Aguascalientes, quienes hablarán sobre los problemas más significativos y urgentes de atender que se están manifestando, para mantener el equilibrio en nuestro planeta Tierra y para poder seguir disfrutando de todas las maravillas que nos ofrece. Sin embargo, es de todo sabido de la existencia e importancia de los desequilibrios ambientales graves que son latentes por el calentamiento global, que han generado cambios en el clima que son causantes de una serie de efectos colaterales sistémicos que requieren atención oportuna. Es así como varias organizaciones internacionales ya están interviniendo en estos asuntos. Y REMAC, desde lo local, también ofrece su granito de arena para enfrentar con seriedad estos problemas medioambientales. Para iniciar esta mesa de diálogo, me permito presentar a nuestros invitados especiales que nos ofrecerán sus importantes reflexiones sobre 5 temas globales que hay que atender con inteligencia y sabiduría para mantener las condiciones de vida óptima de todas las especies con vida en nuestro planeta. Nos acompaña el maestro Jorge Antonio Rodríguez Martínez. Él es ingeniero civil, especialista en obras hidráulicas y saneamiento por la Universidad Nacional Autónoma de México, con maestría en ingeniería ambiental en la Universidad Autónoma, especialista de Aguascalientes, es especialista en temas de captación y distribución de agua potable, desalojo y saneamiento de aguas residuales, así como el manejo de escurrimientos pluviales. Es catedrático en la carrera de Ingeniería Civil y maestría en Medio Ambiente en la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Él nos hablará sobre la crisis mundial del agua, miembro de REMAC, por supuesto. Bienvenido. Nos acompaña también el doctor Carlos Rodrigo Martín Clemente, es biólogo de profesión con estudios de posgrado en ecología de sistemas por parte también de la Universidad Nacional Autónoma de México, es especialista en métodos estadísticos del Centro de Investigación en Matemáticas AC, Unidad Aguascalientes, con doctorado en Ciencias y Tecnologías por parte de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, es también consultor, señor, en AGAR, asesoría especializada en gestión ambiental y recursos naturales, quien nos hablará de la pérdida de biodiversidad, miembros de REMAC. Bienvenido, Carlos. También nos acompaña el doctor Netzahualcóyotl López Flores, sociólogo de profesión con estudios de maestría en Ciencias del Hombre por parte de la Universidad Autónoma de Aguascalientes y doctorado en urbanística por la Universidad de Valladolid en España. Es especialista en temas urbanos, quien nos hablará sobre el proceso de hiperurbanización que está enfrentando nuestro planeta. Miembros de REMAC, bienvenido, doctor. Gracias. Bueno, enseguida nos acompaña también el maestro Josafat García Servín. Él es profesor investigador de tiempo completo en esta institución, el Instituto Tecnológico de Aguascalientes, ha sido jefe de departamento de Ingeniería Química y Bioquímica, es especialista en cambio climático. Por supuesto, nos hablará
sobre el cambio climático y sus consecuencias legales. Bienvenido. Gracias, buenos días. Maestro. Finalmente nos acompaña el doctor Alfonso de Luna Jiménez. Él es agrónomo de profesión, profesor investigador de tiempo completo, especialista en temas de suelo y nutrición vegetal. Él se ha especializado, su ingeniería versa sobre la fitotecnia, también es maestro, lleva la maestría en investigación en ciencias agronómicas y doctorado especializado en suelos y nutrición vegetal. Bienvenido. Gracias. Y él nos hablará sobre el proceso de desertificación mundial del suelo. A todos ustedes, por parte del Instituto Tecnológico de Aguascalientes y REMAC, agradece su participación en esta mesa de diálogo. Bueno, la dinámica la explico de la siguiente manera. Se va a formular una pregunta general, la misma que van respondiendo desde su ámbito de conocimiento y de especialidad nuestros invitados. Después, durante 3 minutos, después pasaremos a formular una segunda pregunta general, que será también abordada por parte de cada uno de nuestros invitados, y concluiremos con un cierre también de 1 minuto y medio, en donde también destacaremos las conclusiones sobre el tema a conversar, ¿de acuerdo? Bueno, es importante también recordar que en el medio ambiente no es solamente el pensar en árboles, en aire, en el suelo, sino que existe una transversalidad, como nos lo van a compartir, en este caso, nuestros invitados. ¿De acuerdo? Bien, paso con la siguiente pregunta, que se formulará para el ingeniero, aquí para nuestro maestro Jorge Antonio Rodríguez, y de acuerdo con su perspectiva y perfil profesional, ¿cuál es el principal problema que enfrenta el planeta Tierra en la actualidad, desde el agua? Buenos días a todos. Muchísimas gracias por la invitación. Pudiéramos pensar que algo tan vasto como recurso natural en el planeta Tierra podamos tener un problema de crisis, y me estoy refiriendo al recurso agua. El recurso agua, ustedes bien lo saben, pues ocupa las 3 cuartas partes, del planeta, de la superficie terrestre. Es decir, pudiéramos pensar que tenemos suficiente agua. Hay una situación que tiene que ver como antecedente de que no toda esta agua que tenemos es aprovechable o se puede aprovechar, ¿sí? Estamos hablando que el 97.3% del agua es agua salada, es decir, tendríamos que someterla a procesos muy costosos para poderla volver a utilizar. Y de esto solamente nos resta un 2.3% de esta agua que es dulce. Sin embargo, no toda la tenemos a la mano, ¿sí? Más del 2% está en los polos, está en los árticos, donde está en forma de hielo. Entonces, difícilmente la podemos aprovechar. Otra parte importante, que es del orden del 0.6%, la tenemos en el agua subterránea. Y solamente el 0.0001 es un agua que nosotros es agua dulce y que la tenemos en ríos, lagos y la podemos aprovechar. Entonces, esto nos causa un problema. Si esto añadimos que de esta agua dulce que se puede manejar en la superficie y que nos es más fácil aprovecharla, está siendo contaminada, está siendo alterada su calidad, pues no resta mucho de agua que podamos como seres humanos poderle sacar el provecho que necesitamos. Haciendo un poquito de historia, ustedes comprenderán que todas las civilizaciones que ha habido en la Tierra desde que el hombre es hombre, pues han crecido y se han manifestado a través de sus centros urbanos, a través de la cercanía con el agua, ¿sí? Nosotros mismos, los seres humanos, nos estamos comprendidos
por gran parte, una gran proporción de nuestros órganos, de nuestro cuerpo, está compuesto del agua. Entonces, la importancia que adquiere el agua, pues es, yo creo que primero, ¿no? Desde mi punto de vista, creo que es, sin el agua no hay cultivos, sin el agua no hay industria, sin el agua no tenemos nada. Esto nos ha llevado a una situación de crisis que es un concepto más moderno que se le llama el estrés hídrico, ¿sí? Entonces, diríamos que la disponibilidad y contaminación serán de los mayores problemas que enfrenta el agua. Totalmente, agua. Sí, la disposición, el hecho de tener tan poca agua disponible, pues genera un alto estrés hídrico. Estamos hablando que de 163 países que existen en el mundo, 2 partes están teniendo un problema de extremadamente alta y alta estrés hídrico. Y este estrés hídrico se caracteriza porque no se cuenta con la demanda es muchísimo mayor que la oferta. Entonces genera un déficit muy amplio que nos lleva a pues a tener que pues complicarnos la existencia y tener que buscar alternativas de reuso, de uso de este recurso. Que es a lo que nos ha obligado. Que nos ha orillado. Que nos ha orillado. Pues muchas gracias, ingeniero. Ahorita pasamos a la segunda ronda. A la segunda ronda. Ya me iba a extender. Perdón. Bien. Entonces, por favor, doctor Carlos Rodrigo, ¿cuál sería ese primer problema desde esta perspectiva? El principal problema de la biodiversidad, pues definitivamente es la desaparición de la biodiversidad, ¿sí? El problema es que pues muchas de las actividades humanas que hemos estado realizando y que han tenido repercusión con la biodiversidad, ¿no? Trato de explicarme un poquito, ¿no? La actividad humana, o el hombre por antonomasia, es un transformador, ¿verdad? Es un transformador del medio. Se dice mucho que es de los pocos animales que es capaz de modificar su entorno a fin de satisfacer sus necesidades y poderse acomodar o adecuar. La mayoría de los animales lo que van haciendo, y las propias plantas, se van adecuando a las condiciones que tienen, pero el hombre lo ha estado modificando. Hay una cuestión: cada especie está adaptada a ciertas condiciones. Y si nosotros modificamos las condiciones en las que se desarrolla, puede llegar a un momento en el cual ya no pueda desarrollarse, ¿verdad? Hay algunas que son cosmopolitas, que tienen capacidad de adaptarse a diferentes climas, a diferentes condiciones orográficas, a diferentes condiciones de vientos, etcétera, pero hay otras que están muy restringidas y que nada más pueden desarrollarse bajo ciertos factores y bajo ciertas condiciones. Si nosotros, en nuestro afán de estar cómodos, empezamos a modificar las condiciones y modificamos los espacios de estas especies que solo tienen un rango o un intervalo muy restringido de condiciones, pues van a hacer que desaparezcan, ¿sí? Entonces, la principal problemática es la desaparición de las especies, ¿no? Obviamente, aquí a lo mejor conviene recordar un poquito lo que es biodiversidad, ¿no? Y que biodiversidad, estamos hablando de la variedad de especies diferentes que habitan en un espacio determinado, que puede ser tan pequeño como una gota o una partícula de polvo, o tan grande como la biosfera, ¿no? Que sería todo el planeta. Y si nos queremos poner a lo mejor un poco imaginativos, pues todo lo que es el universo, ¿no? Concediendo que en algún momento dado pudiera haber vida en otros lados. Entonces es una negación a la biodiversidad con un matiz antropocéntrico. Sí, necesariamente es antropocéntrico, ¿no? Porque nosotros somos los que hemos estado trabajando esto, ¿no? Decirlo trabajando, ¿no? La realidad es que la pérdida de biodiversidad no necesariamente está ligada a la actividad humana. Hay que recordar que ha habido diferentes extinciones o pérdida de diversidad a través de los siglos, y no podemos decir que siempre estuvo presente el humano, ¿no? Si recordamos esta línea de tiempo que nos manejaba Carl Sagan, que se hablaba de plantear un año de toda la existencia
del universo, pues el hombre aparece, me parece que en el último segundo del año, ¿no? Entonces realmente es poquito lo que ha intervenido, pero ha intervenido mucho, ¿sí? Desgraciadamente. Esa modificación. Y me parece que otra de las broncas que tenemos no es tanto la pérdida de la biodiversidad, o a lo mejor el hecho de que perdamos la biodiversidad no la entendemos, no es un concepto que podamos entender, o por lo menos así suelto. Creo que una de las cosas que tenemos que entender es cómo nos afecta la pérdida de biodiversidad a nosotros, ¿sí? El hecho de que nosotros perdamos una especie, pues a lo mejor me viene sin cuidado, ¿no? A lo mejor un taxónomo estará preocupadísimo. Un taxónomo son los que se encargan de la clasificación y acomodar todos junto con los sistemáticos. Pero a mí, alguien de a pie, pues ¿en qué me afecta? Pues muy sencillo. La biodiversidad tiene que ver con lo que comemos, ¿verdad? La biodiversidad, las diferentes especies, obviamente los cultivares, las especies que ya están domesticadas, pues nos permiten alimentarnos. Pero más allá, ahorita con los fenómenos que tenemos de estas pandemias, pues muchos de los principios activos de los medicamentos se extraen de las especies, de las diferentes especies, ¿sí? Si nosotros perdemos la biodiversidad, podemos comprometer en un momento dado la obtención de algún principio activo, de alguna sustancia que nos permita conservarnos dentro del planeta, y es algo que no estamos entendiendo. Entonces, cerrando un poquito, el principal problema es que se está perdiendo la biodiversidad por una falta de entendimiento y por, a lo mejor, por un poquito de egoísmo. Pues muchas gracias, doctor. Bueno, en este caso, doctor Edson López Flores. Gracias por invitarme. Desde la hiperurbanización. Así es. Bueno, desde mi perspectiva, el principal problema que tenemos es ese proceso de crecimiento expansivo de la ciudad y la forma de hacer ciudad, el modelo de urbanización. Si nosotros vamos a encontrar que hay 3 niveles o 3 escalas, uno sea la escala del planeta, del mundo, otro sea la escala del país, otro sería la escala de nuestra ciudad y nuestra vivienda. Y como bien lo asentaba Saúl al principio, hay un problema a nivel tierra, que es el calentamiento global. Y el calentamiento global está poniendo en riesgo a la propia especie humana, a nosotros, nos está poniendo en riesgo. ¿Y aquí qué tiene que ver la ciudad? Ese problema que es a nivel tierra se transmite y se mantiene a escala nacional y al mismo tiempo a escala ciudad. De tal manera que está propiciando de manera vertical esa situación. ¿Por qué la ciudad que es promotor del desarrollo? ¿Por qué la ciudad que es promotora de la seguridad y de desarrollo del ser humano ahora es el punto de inflexión con la cual la forma de hacer ciudad o vamos a solucionar precisamente en cierta forma ese proceso de calentamiento global o lo podemos acelerar más? Por 3 o 4 motivos. El primero de ellos es que la ciudad es la que concentra prácticamente a más del 50% de la población del mundo. Y se estima que para el 2030, dicen Naciones Unidas, abarcará más del 60% de la población. El problema no es el crecimiento demográfico, el problema es que la ciudad concentra prácticamente el 70% de emisiones de CO2 o dióxido de carbono. Y está produciendo la ciudad esa cantidad de dióxido de carbono, de CO2, está generando el efecto invernadero de nuestro planeta que propicia el calentamiento global. ¿Por qué? ¿Por qué la ciudad? Porque en la ciudad estamos consumiendo energía no renovable, estar consumiendo energía fósil como el petróleo y estamos generando precisamente esas emisiones de CO2. La ciudad al momento en que se está expandiendo estamos generando el efecto invernadero, es decir, estamos produciendo capas precisamente de cemento, de pavimento, que genera precisamente esas islas de calor. La ciudad al mismo tiempo de estarse expandiendo está consumiendo la tierra agrícola donde estamos produciendo. La ciudad pues al momento de expandirse está propiciando ese esquema. ¿Tiene solución? Sí tiene solución la ciudad. La cuestión es que nosotros nos enfoquemos y entendamos que la ciudad fue concebida y se instauró como un mecanismo de defensa, un mecanismo de protección y un mecanismo para desarrollarnos como especie humana. Sin embargo, cuando éramos pocos relativamente en Aguascalientes o en el mundo, pues no se veían esos efectos. Conforme vamos creciendo se va expandiendo. Y ha sido un error de nosotros el proceso de planeación de ciudad bajo el esquema de expansión. Pongo un ejemplo. Aguascalientes en los años 70 éramos alrededor de 180,000, lo voy a redondear a 200,000 habitantes. Y nuestra extensión era de 1,900, 2,000 hectáreas. Actualmente el Programa de Desarrollo Urbano plantea para Aguascalientes una superficie mayor a 20,000 hectáreas. Y la ciudad de Aguascalientes somos alrededor de 1,200,000.
Es decir, la proporción del consumo del terreno, la proporción de pavimentación de islas de calor ha sido mayor al requerimiento que como especie humana necesitamos. Vamos acelerando ese mecanismo. Segundo, a expandir la ciudad consumimos más gasolina. Y al consumir más gasolina generamos más CO2 y al generar más CO2 estamos generando más efecto invernadero y calentamiento global. Por otra parte, el consumo de energía eléctrica, si se siguen usando fuentes no renovables, estamos produciendo también CO2. Entonces parece patético, como una unidad pequeña, a escala, casa, estamos propiciando ese mecanismo. Y yo diría que ese es el principal problema, que debemos de entender qué es el calentamiento global, debemos de entender qué papel tiene la ciudad y debemos de empezar a modificar la manera de construir y edificar ciudad. Definitivamente es desde la conceptualización que tenemos y que es necesario adaptarnos allá a las nuevas circunstancias, ¿no? Para modificar ese concepto de urbanización. Definitivamente. Muchas gracias, doctor. Maestro Josafat García Servín, desde el cambio climático, ¿qué nos dice? Híjole, más bien ya no hay nada que decir. De ahora tenemos que hacer. Hemos llegado al punto en donde ya las palabras se nos han quedado cortas. Ahora viene la parte de acción. Ahorita escuchando a mis compañeros dentro de la mesa, la importancia que tiene el agua, la importancia de la biodiversidad, el hiperurbanismo, todo ese tipo de situaciones tienen que ver con el cambio climático. La Organización Mundial de la Salud nos dice que más del 90% de la población mundial respiramos aire contaminado. Y entendiendo el cambio climático como el aumento de temperatura por el efecto que tienen las emisiones de gases de efecto invernadero, pues es una situación bastante grave, como el aumento de temperatura, los cambios en los ciclos hidrológicos, la pérdida de biodiversidad por X o Y razones, pero simplemente ya no podemos quedarnos en las palabras, tenemos que accionar. El dejar de utilizar, los combustibles fósiles que desafortunadamente actualmente todavía se siguen viendo como una opción viable para las grandes ciudades y ya no debería de ser eso. La aparición de enfermedades cada vez más complejas y más difíciles de tratar, todo tiene que ver realmente con lo que está pasando pues sobre el cambio climático, ¿no? A final de cuentas, las emisiones siguen. En las cumbres de cambio climático no se han llegado a acuerdos cuánto hay que reducir las emisiones de efecto invernadero, la meta de evitar que ese umbral de 1 grado centígrado aumente, pues se vuelve más inalcanzable y pareciera que no es tanto, pero híjole, cómo nos está costando trabajo. A nivel ciudades, por ejemplo, hemos visto migraciones de gente que vive en la costa a las ciudades del centro por los problemas de inundaciones, por los problemas que están teniendo precisamente por el crecimiento del nivel del mar, el aumento de las enfermedades por causa de las emisiones de contaminantes. Son situaciones que realmente ya se vuelven insostenibles. Ya no se puede, como te decía al principio, ya no podemos decir, ya no nos queda más que hacer. ¿Qué es lo que vamos a hacer para disminuir este problema? ¿Qué es lo que vamos a hacer para que las futuras generaciones disfruten de alguna manera de lo que ahora tenemos nosotros? De que tengan el mismo derecho a un ambiente sano. Yo creo que la principal problemática es la falta de conciencia que actualmente tenemos y la dependencia que tenemos o que se tiene por parte de grandes empresas a los combustibles fósiles. Correcto, pues muchas gracias, maestro. Doctor Alfonso de Luna, desde su perspectiva en el tema del suelo, a veces hay elementos que son más visuales o que se cuenta con mayor difusión. A veces se nos da quizás las campañas que se ha intentado de concientización del agua, de la pérdida de biodiversidad, son quizás las que más se publicitan, que falta el agua, que el agua contaminada, porque se tornan en imágenes. Y sí, a veces hemos visto durante muchos años las imágenes del suelo erosionado, pero como que a veces el suelo, no miramos hacia abajo, miramos hacia arriba, o la contaminación del aire, pero no nos hemos percatado de ese daño. ¿Cuál es el problema real con el que nos estamos topando, o problemas, en el ámbito de suelos? Bien, primero reconocer que el planeta Tierra es nuestro único hogar y responsabilidad es de toda la humanidad cuidarlo, conservarlo y conservar sus recursos naturales. La humanidad debe vivir en forma sostenible, en armonía con la naturaleza. Las civilizaciones surgieron en los lugares
donde la agricultura fue más próspera, más productiva. Claro, en suelos fértiles, con precipitaciones suficientes y abastecimiento de agua seguro. Además, el suelo es la conexión entre la interfase de la roca continental y la atmósfera. El suelo se forma mediante una serie de procesos físicos, físico-químicos y biológicos que ahí se están sucediendo de manera continua. Entonces, el suelo es sumamente importante para el bienestar de los pueblos. Es esencial, es un elemento esencial del medio ambiente en el que se desarrolla la vida. Además, el suelo resiste el cambio climático, soporta inundaciones y sequías, y además es indispensable para producir nuestros alimentos, para lograr un futuro sostenible, ya que necesitamos de alimentarnos mejor y de manera más abundante para una población cada vez más creciente. El suelo se usa para fines diversos. Se usa para la agricultura, para la ganadería, para la silvicultura, para la minería, para materiales de construcción, así como para la recreación. El manejo inapropiado puede provocar pérdida irreparable, por lo que es indispensable que los gobiernos verifiquen la utilización racional del suelo para que su aprovechamiento no provoque su degradación. En muchas partes del mundo, el suelo ha quedado tan dañado que no podrá producir alimentos de calidad. Entonces, en esta temática, observamos que muchos miles de hectáreas dejan de cultivarse cada año debido a la erosión excesiva, debido a la salinidad elevada y al anegamiento frecuente. Se ha calculado que la superficie total de suelos perdidos a lo largo de la historia es mayor que toda la superficie que se mantiene en cultivo hoy en día. Esta pérdida de la capa superficial del suelo es la parte más fértil necesaria para un sano crecimiento de las plantas. El volumen de la erosión del suelo no ha sido aún reconocida en toda su importancia. La pérdida de 1 milímetro de suelo por la acción del agua o del viento equivale a 10 metros cúbicos de suelo por hectárea. Entonces, tenemos la necesidad de cuidar nuestro recurso suelo. Y para ello necesitamos de reducir los problemas de erosión, porque es el principal problema que está aquejando a nuestros suelos agrícolas. Entonces, erosión, suelo, pérdida, y que podemos hablar de que esto en la mayor de las partes es irreversible. Así es. Es correcto. Llega a tal grado el problema que puede ser irreversible. Es el peligro. Sin embargo, aunque las inundaciones que hemos observado, que se han presentado, son desastrosas, que amenazan la vida de los habitantes, un suelo fuerte, sano, un suelo que se encuentra en buenas condiciones, determina que se conserve
la humedad, que se conserve el suelo, porque no es movido de un sitio a otro por los efectos erosivos, por los agentes que causan la erosión. Bueno, pues Ahora bien, realmente es problemático lo que nos es encontramos, exacto. doctor. Entonces, el doctor Alfonso de Luna nos ha mostrado la problemática que se presenta en el ámbito de suelo. Vamos a pasar a nuestra segunda ronda de preguntas, igual en el mismo orden, en el cual, con 2 minutos, ¿cuál es la solución a esta problemática que, como ya lo han compartido nuestros 5 ponentes, es grave, es delicada, que sí demanda una concientización, pero como dijo hace un momento el maestro Yosafat, ahora sí vamos a las acciones. ¿Cuáles serían esas acciones, podemos decirlo, pertinentes, pero también viables, ¿no? Porque nos encontramos en el idóneo, pudiéramos hacer muchas cosas, pero que realmente está al alcance de los decisores políticos y de la sociedad en general. Entonces comenzamos en este sentido, en el mismo sentido, en el ámbito del agua. ¿Con qué nos encontramos, maestro? Bien, como alternativas de solución, el problema ya se planteó a un alto estrés hídrico. Como una situación que está generando o que se ha generado con el crecimiento poblacional, con las grandes urbes, todo esto es que el uso del agua de primer uso, una vez que se utiliza, se desecha. Y ese desechamiento no se le ha prestado una atención suficiente. Estamos hablando que a nivel mundial solamente se llegan a tratar un 20% de las aguas que se utilizan, es decir, es una mínima parte. Si a esto le aumentamos de que esas agua que más bien que se trata en plantas de tratamiento, pues no funcionan o dejan de funcionar. Entonces eso agrava más el problema, ¿sí? El problema es que no le hemos prestado mucha atención al reuso del agua, ¿sí? Para mí es una de las alternativas más viables tratar una mayor cantidad de agua residual, ya sea de origen doméstico, ya sea de origen industrial, ya sea de origen agroindustrial. O sea, todas estas aguas que se utilizaron pueden volver a ser aprovechadas, y sin embargo no lo estamos haciendo, ¿sí? Hay que, se requieren grandes inversiones, sí, pero yo creo que el problema lo amerita, ¿sí? Se necesita poner muchísima más atención. ¿Por qué? Porque esa agua se le puede dar un nuevo uso en riego de aguas de áreas verdes, aprovechamiento en algunas industrias que no requieren agua de primer uso, tanto en las escuelas, en los hogares. Podemos utilizar esta agua simplemente para limpieza de patios, para lavado de automóviles, para la utilización en la vida cotidiana. En el WC, simplemente en los WC. Sí, y lo que decimos es completar realmente que sea un ciclo del agua. Totalmente. O sea, un ciclo, cerrarlo, sí. Que sería la acción que tendríamos que llegar a emprender, sí, principalmente en el saneamiento y la reutilización a un 100%, ¿pudiéramos decirlo? Pues si eso fuera, a lo mejor no es tan factible que fuera el 100%, pero sí hablar de un porcentaje tan pequeño, pues a lo mejor nos va a llevar muchos años lograr un porcentaje muchísimo mayor, pero esa sería la solución, la alternativa para mí. Correcto, muchas gracias. ¿Cuáles serían esas soluciones a la problemática de esa negación de biodiversidad? Y bueno, está en manos del ser humano. Ok. Bueno, nuevamente, decíamos que el principal problema es la pérdida de biodiversidad, ¿no? La desaparición de las especies por algunas cosas que son propias de la naturaleza o de cómo ha ido progresando el desarrollo del planeta Tierra, y otra por la actividad humana. Entonces, teniendo esto presente,
la forma o las cosas como podríamos prevenir esta pérdida de biodiversidad o por lo menos frenarla, porque desgraciadamente sería como algunas de las enfermedades crónico-degenerativas, que en realidad no podemos eliminarla del todo, pero sí podemos frenarla y podemos hacer que las tasas en la que se presente sea más como debiera ser tradicionalmente, ¿no? O como debiera ser con los procesos evolutivos. Entonces, lo que tendremos que hacer es conservar y manejar. Nosotros somos humanos, ¿sí? Y necesariamente las cosas las tenemos que ver desde la perspectiva antropocéntrica. No hay una forma de hacerlo diferente porque nosotros negaríamos nuestra propia existencia, o nuestro propio ser. Pero sí podemos regularnos y sí podemos ser conscientes para hacer las cosas de una mejor manera y entendiendo que no somos los únicos que habitamos el planeta. Entonces, lo que tendríamos que hacer es conservar y manejar. Y no hacer una conservación a ultranza, que sería a lo mejor una preservación que nos impide el hacer uso de los recursos. Eso es una utopía y es una cosa que está fuera de toda proporción. Entonces tendríamos que entender que nosotros tenemos que hacer un manejo adecuado de los espacios, un manejo adecuado de la biodiversidad y entender que tenemos que estar conviviendo. Entonces lo que tenemos que hacer es hacer una adecuada planificación de los espacios en donde estamos. Me voy a meter un poquito en la parte del doctor Netza, pero bueno, disculpará. De entender qué espacios podemos aprovechar para conservar la biodiversidad, qué espacios podemos aprovechar para el desarrollo humano, entender también que hay ciertas especies que van a desaparecer, hagamos lo que hagamos, porque es su propia naturaleza y es la propia evolución que van a tener, pero en todas aquellas que no necesitan desaparecer o que no tendrían que desaparecer en este momento, pues trabajar para que no desaparezcan, aprovechar, establecer políticas públicas, tanto a nivel local como a nivel global, a nivel planetario, que nos permitan conservar los sitios donde tenemos la mayor diversidad y ver la forma de que la presión que nosotros estamos generando sobre los diferentes hábitats sea lo menor posible. Ahorita, uno de los principales problemas o la principal presión que tenemos la podemos poner en dos vertientes. Por un lado, es el cambio climático derivado del calentamiento global, que lo que está haciendo es modificar la temperatura, obviamente, pero esta modificación de temperatura te modifica patrones hidrológicos, te modifica los meteoros, te modifica la dirección y la velocidad de los vientos, te modifica también la humedad relativa, te modifica también hasta los niveles del agua. ¿Sí? Nosotros sabemos que por el derretimiento de los polos está aumentando el nivel medio del agua. Pero este nivel medio del agua nos está quitando tierras y está modificando la zona donde habitaban algunas especies. El aumento en el nivel medio del agua tiene otras consecuencias que a lo mejor no visualizábamos. Si nosotros le estamos agregando más agua dulce al agua salada, lo que estamos haciendo es diluirla. Entonces está disminuyendo la salinidad del mar y esta disminución en la salinidad del mar aumenta la evaporación. Este aumento en evaporación aumenta la humedad relativa y aumenta también la velocidad de los vientos. ¿Por qué? Porque se mueven las masas de aire, ¿no? Este movimiento de las masas de aire nos modifica los patrones de lluvia. Entonces, zonas donde no llovía, ahora está lloviendo, se está inundando. Zonas donde había lluvia, ahora no hay lluvia. Entonces, nosotros bajamos la humedad. Muchas especies que estaban acostumbradas a cierta humedad mueren porque ya no pueden estar presentes. Y otros relajos más, ¿no? Al aumento al moverse la temperatura, especies que estaban confinadas, por ejemplo, todo lo que eran muchos vectores de enfermedades, pues empiezan a liberarse. Es como si nosotros hubiéramos, valga la expresión, la cajita de Pandora, y estas anduvieran dispersas por todos lados. El dengue, por ejemplo. Sí, el dengue, sí, que en 2019 se presentaron problemáticas de enfermos y muertos por dengue en Guadalajara, cuando era una cosa que estaba confinada a la zona costera de Jalisco, pensando en Jalisco, ¿no? Que se ha ido abriendo la frontera. Entonces, necesariamente tenemos que conservar, tenemos que manejar, entender el papel que tiene el humano como parte de un todo y entender que el mundo está cambiando y que nosotros tenemos que cambiar conforme va cambiando el mundo. Tenemos que hacer un manejo adaptativo. No es posible que nosotros nos centremos en cosas de hace siglos o de hace 70 años, entonces hay que estar pensando, hay que estar ahora sí que evolucionando y adaptándonos a las condiciones. Y sobre todo, como comentaba el maestro Josafat, hay que tomar acciones.
¿sí? La mayoría de las cosas que nosotros tenemos que hacer ahorita, debimos empezar a hacerlas hace varios años. Pues, es impostergable. Sí, es impostergable. Ya nos alcanzó. Muchas gracias, doctor. Doctor Nacho. Pero yo resumo que se necesita hacer una acción, ciudad sostenible. ¿Qué implica ser ciudad sostenible? Implica trabajar a escala local, a escala nacional y a escala internacional a nivel tierra. Hacer ciudad sostenible es consumir la menos cantidad de energía no renovable y generar menos cantidad de CO2 o dióxido de carbono para evitar el efecto invernadero. ¿Cómo se logra? Se logra con acciones muy sencillas. Cambiar el patrón de planeación, de diseño y de construcción de ciudad. Naciones Unidas a escala mundial estableció claramente en el año 2017 la nueva agenda urbana. La nueva agenda urbana establece un cambio de paradigma, dejar la ciudad expansiva para construir la ciudad compacta. ¿Y qué implica el concepto de ciudad compacta? Cuando yo era pequeño, cuando era niño, recuerdo que iba a las tortillas caminando, íbamos por el pan caminando, iba a la farmacia caminando, íbamos a la zapatería caminando y a la tienda de ropa, porque vivía en el centro de la ciudad y todo se encontraba ahí. Pero el momento en que la ciudad se expande, fue una ciudad que ya no se equipó. Entonces, cada vez que yo salgo de mi casa y necesito el carro para ir por las tortillas, para ir por el pan, para ir a comprar unos zapatos o para ir a visitar a un amigo o a un pariente, en ese momento es una ciudad no sostenible. ¿Por qué? Porque entonces la ciudad no me está dando los beneficios que yo necesito como persona al caminar. Segundo, al momento de expandir la ciudad, estamos consumiendo tierra. ¿Qué debemos de decir? En ese momento ya no crecer la ciudad expansiva hacia arriba. Y vuelvo al ejemplo que inicié. Si Aguascalientes en el año 1980, en los 70s, 80, éramos, los redondeos, 200,000 habitantes y representamos no más de 2,000 hectáreas, lo cual representaba del centro de la ciudad al primer anillo de circunvalación. Sí crecimos 5 veces más. El hecho de haber convertido los edificios de un nivel a un edificio de 4 niveles, viviríamos la misma cantidad de personas al interno del primer anillo de circunvalación de Aguascalientes. Y eso preservaría todos los viñedos, todas las zonas agrícolas, todo el área, y no se hubiera cambiado el clima en torno a la ciudad. Segundo, no necesitaríamos tanto vehículos para transitar, menos consumo precisamente de gasolina. Y eso a nivel local. A nivel nacional, que se necesita hablar de un sistema de ciudades que permita también los centros de producción y de transportación de los elementos. Pensemos que en Aguascalientes somos la cantidad que somos, cualquier cantidad de consumo de carne, de verduras, de fruta, de harina, de maíz, lo que sea, nos llega de fuera. Y si observamos a la entrada de Aguascalientes, de la ciudad, cuántos trailers llegan y de qué parte del país llegan, vamos a dar cuenta que está consumiendo diésel, se está consumiendo en carreteras. Es decir, no tenemos un transporte sostenible de sistemas eléctricos con energía renovable que nos una en cuanto a la producción o consumo precisamente de los alimentos. Que dice que eso queda a escala nacional. A escala nacional tenemos antes tradicionalmente por la metrópoli que era la Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey y Puebla. Actualmente somos más de 54 zonas metropolitanas en el país. Quiere decir que no se planeó, no se diseñó y no se pensó en la ciudad. La solución ya está puesta, cambiar paradigma, no ciudad expansiva, ciudad sostenible, ciudad compacta, pero sobre todo ciudad equipada. Está precisamente en el proceso de enseñanza y en la acción que yo haga como ciudadano y en la acción que haga como sector público a la hora de diseñar y definir qué tipo de ciudad queremos. Y son acciones muy sencillas las que estoy comentando, no son acciones complicadas. Nunca es tarde para dar solución a un problema, he considerado. Si la lógica nos llevó a ponernos en este nivel como humanidad, a nivel internacional, en la lógica de construcción de ciudad está cambiando. ¿Qué requerimos? Que haya una política de Estado, una política de gobierno y una política pública que nos encamine precisamente a lograr esa ciudad sostenible que requiero. Y la solución, reitero, es muy sencilla: no generar más emisiones de carbono, menos CO2, es lo que se requiere. Parar ese proceso para parar el calentamiento global, que no vaya tanto, y de esa forma volvernos a dar un respiro como humanidad. Tenemos la capacidad, tenemos la solución, tan solo hay que aplicarla.
O sea, no es lejano, no es algo imposible, que digamos que se nos perdimos en la brújula en ese camino. Es posible construir esa ciudad. Es posible, pero si seguimos pensando en que construir un edificio de 3 niveles es malo para la ciudad, es al contrario. Es malo para la ciudad seguir haciendo vivienda de una sola planta que nos va a expandir y nos va a incrementar distancias, más consumo de gasolina y al mismo tiempo nos aleja como sociedad, nos fracciona, nos separa y nos genera precisamente esa no sostenibilidad de medio ambiente y tampoco nos da una sostenibilidad social. Entonces, involucrar los aspectos físicos, biológicos del ser humano con sus leyes sociales es importante. Lograr el equilibrio y la sostenibilidad. Muchas Es gracias, posible. Gracias, doctor. Pues, maestro Rim, pues, acciones, ¿cuáles? Híjole, ahora sí, ya vamos a lo bueno. ¿Cuáles serían las acciones? Ahorita, afortunadamente, ya mis compañeros han dado varias. Si bien el cambio climático tiene mucho que ver con las problemáticas, agua, suelo, aire, biodiversidad, también tienen que ver las soluciones. Ahorita ya mis compañeros propusieron algunas que son totalmente viables, no cuesta nada aplicarlas. Las hemos escuchado años atrás, pero nosotros como seres humanos decidimos no aplicarlas. Tan fácil, tan sencillas como ser conscientes del impacto que tengo yo como habitante de un espacio, de un lugar, cómo cuidar mi metro cuadrado, lo hemos escuchado por ahí en algunos programas de radio, pero yo desde mi propia iniciativa, ¿cómo afecto, cómo promuevo el cambio climático con el uso de mi vehículo para distancias cortas en donde puedo caminar o puedo utilizar una bicicleta? ¿Cómo desde el punto de vista individual puedo llegar a hacer acciones que, a final de cuentas, si hacemos una escalada, serían acciones positivas? Nosotros actualmente apostamos a la concientización a nivel institucional, promovemos jornadas ambientales, promovemos desarrollo sustentable, porque creemos en la educación, creemos en promover una concientización de la grave problemática que estamos viviendo. Queremos generar profesionistas que, a final de cuentas, visualicen un proceso desde el punto de vista sustentable, cómo puede afectar lo menos posible a nuestro entorno en términos de agua, suelo y aire. Entonces yo creo que la principal acción que tendremos que hacer a nivel global es apostarle a la educación, a la concientización, de ver cómo estamos afectando y de ver cómo lo podemos dejar de hacer con acciones tan sencillas. Segundo, tenemos un marco normativo, por ejemplo en México, bastante bueno en términos de leyes y reglamentos. Tenemos la ley de cambio climático, impacto ambiental, uso de aguas nacionales, etcétera, pero desafortunadamente no se aplican. Los instrumentos ahí están, pero no los hemos sabido aplicar o no los hemos querido aplicar. No puede ser que actualmente promovamos más la generación o la utilización de combustibles fósiles cuando sabemos que eso ya no es la solución actualmente. Tendríamos que ver y promover el uso de energías limpias, tenemos que ver alternativas sustentables que tengan un menor impacto en el ambiente y que por ende disminuyan la cantidad de emisiones de gases contaminantes a la atmósfera. Yo creo que es interesante ver, ya lo comentaba Carlos, cómo podemos incidir en políticas públicas que permitan promover acciones de movilidad, acciones de protección de áreas naturales protegidas, generación de más áreas naturales protegidas que nos permitan seguir teniendo esos pulmones verdes que tanto necesita la tierra. Es importante visualizar cómo podemos ir avanzando en esta solución de esta grave problemática que estamos viendo actualmente, que es la crisis ambiental. Y todo tiene que ver, ¿no?, desde la educación, la aplicación de leyes, los reglamentos, incidir en políticas públicas, generar los espacios pertinentes para que nosotros como ciudadanos podamos expresar lo que vivimos actualmente en términos de promover nuevas tecnologías, promover nuevos espacios tecnológicos en donde se permite el desarrollo tecnológico válgame la redundancia, de tecnologías limpias que permitan disminuir ese grave impacto que estamos teniendo actualmente. Entonces yo me iría educación, sensibilización, concientización, aplicación de leyes y reglamentos, todas las normatividades, y sobre todo generar nuevas políticas públicas que disminuyan la grave dependencia que tenemos hacia el uso del automóvil, uso de energías sucias, en las empresas buscar promover que ellos se muevan
a reutilizar su agua, que ya no la echen al drenaje, poderla utilizar en el reproceso otra vez. O sea, hay muchas cosas que podemos hacer y que son simples y sencillas de aplicar. O sea, ni siquiera requieren grandes inversiones, simplemente es hacernos conscientes de la grave problemática que estamos viviendo. De implementar estas acciones, estas herramientas para construir. Bien, doctor de Luna, Sí, en este caso, ¿cuáles son las acciones que se tendrían que implementar o que se tienen que implementar efectivamente para revertir esta degradación, contaminación y esta pérdida en el suelo? Yo destaco dos. La primera es el aumento de materia orgánica del suelo y la segunda es las coberturas orgánicas del suelo. La primera, el aumento de materia orgánica del suelo significa reducir la pérdida del suelo. ¿Por qué? Porque permite que se mantenga unidas todas las partículas minerales y permite que tenga una estructura adecuada y eso hace que se mantenga el suelo en su lugar. Además, cuando llueve, el escurrimiento superficial lo capta, permite que se infiltre dentro del suelo. Eso va a hacer también que haya que no haya pérdida de los nutrientes, porque esos elementos químicos se encuentran en el agua formando la solución del suelo, que es la que van a aprovechar las plantas. También hay una reducción en la concentración de pesticidas, porque el combate, o sea, la presencia de plagas y algunas enfermedades, se previenen mediante precisamente la materia orgánica. Y naturalmente la contaminación, reduce muchísimo la contaminación del suelo. El otro aspecto es el aumento de la cobertura. Aumentar la cobertura del suelo significa reducir la erosión hídrica y la erosión eólica, es decir, se evita la pérdida de suelo. Aumenta la infiltración del agua, de lluvia, es decir, precipita, la cobertura la recibe antes que llegue al suelo, le quita la velocidad que traen las gotas de lluvia y entonces permite que penetre hacia el interior. Por lo tanto, baja la pérdida, reduce considerablemente la pérdida de humedad y se baja la temperatura del suelo. Eso hace que todas las poblaciones de microorganismos estén en un ambiente más saludable y las semillas que sembramos pues van a estar en mejores condiciones para su germinación. Además, finalmente, por el proceso de descomposición de la cobertura orgánica, se va aumentando el nivel de materia orgánica. Se estimula la actividad biológica, aumenta la porosidad del suelo, se favorece el control de plagas y se reduce considerablemente la presencia de malezas en nuestros cultivos. Esas serían mis dos aportaciones. Sí, o sea, realmente tampoco la solución es algo que sea irrealizable. Está al alcance y la misma naturaleza proporciona esos caminos, ¿no?, para lograr esa regeneración. Es un asunto meramente cultural y necesitamos de apropiarnos de lo que la naturaleza nos ofrece para mejorar esas condiciones. Sí. Muchas gracias, doctor. Bueno, vamos a nuestra parte final en las conclusiones, en las cuales nuestros ponentes durante un minuto nos expondrán esas recomendaciones o ese punto que consideren relevante que quieran recordarnos, ¿no? Lo que no olvidemos. Adelante, maestro Jorge Rodríguez, en materia de agua. ¿Qué es lo que nos dirías? Bueno, yo concluiría con que primeramente reitero que parte de la solución es la reutilización del agua. Estamos extrayendo muchísimo. En el caso particular de Aguascalientes, del estado, toda nuestra agua, todo el recurso natural que utilizamos, pues lo extraemos del subsuelo, ¿sí? Desafortunadamente los cauces que atraviesan el estado son cauces intermitentes, no llevan agua más que
cuando hay precipitación. Esto ha generado un grave déficit en el agua con la que contamos, que de tal manera que si nosotros queremos abatir ese déficit, pues debemos de promover primeramente la infiltración natural y en segundo lugar reusar el agua, ¿sí? Reusar el agua que ya sacamos, que ya extrajimos, hay que reusarla. ¿En dónde? Bueno, pues ya lo mencioné, en todas aquellas acciones donde no se requiera una calidad de agua de primer uso. Podemos hacerlo o podemos tratar el agua a llevarla a una calidad superior a lo que nos exigen las normas para el uso y consumo del agua para el ser humano, sí lo podemos hacer. Lo único es que también aquí interviene mucho, pues es las inversiones, los costos, ¿sí? Que tienen que verse reflejados y que pues de acuerdo a las condiciones económicas que tiene el país, las condiciones económicas de la mayor parte de la población, pues a lo mejor no sería factible entregarlas de esa manera. En un corto plazo. En un corto plazo, ¿verdad? Entonces, pero una acción rápida es el reuso. Aprovechar lo que se tiene, poner al 100% las plantas de tratamiento, porque desafortunadamente se abandonan por falta de inversión, por falta de interés de mantenerlas operando. ¿Sí? Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro. Doctor Carlos Rodrigo. Gracias. Ok. Yo quiero comentarles, o sea, señalarles una sentencia y una máxima, y a partir de eso ya platicar algo, ¿no? La sentencia es que Dios perdona siempre, el hombre algunas veces y la naturaleza nunca. Primero. Y la máxima es una máxima de los ambientalistas, de que es piensa global, actúa local. Entonces, teniendo estas dos cosas presentes, pues nosotros tenemos que estar ciertos de que cualquier cosa que nosotros hagamos en contra de la naturaleza nos va a repercutir, ¿sí? En este caso, cualquier cosa que hagamos en contra de la biodiversidad va a tener consecuencias sobre nosotros mismos, sobre nuestro desarrollo, sobre nuestra permanencia como especie dentro del planeta. Entonces, es urgente que nosotros tomemos conciencia, que empezamos a hacer este manejo que proponía, y es necesario que nosotros nos situemos en nuestra realidad, que entendamos el papel que tiene el humano como especie dentro del planeta y que empiece a trabajar a ese respecto, ¿no? Nosotros asumir nuestras responsabilidades. Dentro de esto tenemos que limitar también nuestras acciones. Debemos de promover un adecuado uso de los recursos naturales, entre ellos pues todos los recursos biológicos, pero también otros recursos como sería el suelo y el agua, que permiten la permanencia de los recursos biológicos. También el espacio es un recurso, el tiempo también es un recurso, ¿no? Y tenemos que estar conscientes de eso, y es necesario, muy, muy necesario, un cambio de conciencia. Nosotros debemos de eliminar un poquito el concepto que viene de la tradición judeocristiana, de que somos los dueños de todas las especies, ¿no? Que somos los dueños del planeta. Yo quiero creer que fue una mala traducción o un mal entendimiento. Cuando dijeron cuando nos dijo que ahí estaban todas las especies o los animales de la tierra y las plantas y todo para nosotros, no quería decir que podemos hacer lo que nosotros quisiéramos con ellos. Estaba diciendo, te los encargo. Cuídalos. Sí, más que ensoñar. Así es. Es más bien hacerte responsable de ellos. Que dice en el Génesis. Así es. Gracias, doctor. Gracias. Bueno, yo quisiera ratificar y subrayar el hecho de que debemos cambiar paradigmas. Ajá. Hay que cambiar y romper el paradigma tradicional a hacer ciudad para entrar a lo que es la nueva agenda urbana, para transformar la ciudad. Y eso implica que los actores actuemos a manera local, como bien lo señala, para lograr un cambio global en el planeta. ¿Qué implica cambiar a nivel local? Que las autoridades en sus planes y esquemas de crecimiento generen este nuevo paradigma y permita al inversor privado construir fraccionamientos equipados, construir verticalidad,
que permita que la zonificación ya no sea en tema de la planeación, sino en lograr ciudad. Henry Friend decía, no hay que confundir el habitar con el hábitat, y lo hemos confundido. La gente iba a la ciudad a consumir y a comercializar, y cuando nosotros vivimos en la periferia de la ciudad, en un fraccionamiento cómodo, cerrado, pero es un fraccionamiento, y necesitamos un vehículo para ir a comprar, quiere decir que no vivimos en la ciudad. Cuando yo en mi vivienda puedo caminar y encontrar todas las necesidades para poder vivir esa semana consumiendo los alimentos y encontrar los espacios precisamente de recreación, los equipamientos y los servicios, vivo en la ciudad. De lo contrario es una ilusión. Vives cerca de la ciudad, tan es así que necesitas un vehículo para trasladarte a comprar las cosas. Eso no es ciudad. Debemos de cambiar el paradigma ciudad, y en ese momento lo hacemos sostenible y vamos a hacer un bien precisamente a nuestro planeta y a nuestro bolsillo, porque vamos a ahorrar en gasolina, vamos a ahorrar en transporte, vamos a ahorrar muchísimas cosas que no nos imaginamos, pero si nos ponemos a cuantificar, nos vamos a dar cuenta de ello. No necesitamos vivir precisamente tocando el suelo, en un segundo piso, en un tercer nivel, en un cuarto nivel, puede estar nuestra vivienda con espacios jardinados fuera de nuestra vivienda, con comercios fuera de nuestra vivienda. No necesitamos alejarnos de ella. Es cambiar en lo individual, es cambiar en la forma de hacer políticas, en pocas palabras, poner en práctica el nuevo paradigma urbano que se fundó en el año 2017. Hagamos ciudad, no hagamos pues ya metrópolis, hagamos ciudad. Lo que nos volvió sedentarios. Exactamente. Ya no salíamos como los recolectores, ahora hemos vuelto a ser recolectores, y lo que volvió sedentario es tener los satisfactores a nuestro alcance. Entonces, muchas gracias, doctor. Maestro. Gracias. Pues Josafat. como conclusión, las consecuencias de nuestros actos ahí están. Tenemos graves problemas de potencialización de las tormentas, ciclones tropicales, enfermedades cada vez más resistentes a los medicamentos. Tenemos a la vista la problemática que está generando el cambio climático, pero también tenemos a nuestras posibilidades las soluciones para ello. Ya lo platicábamos hace un momento, solamente necesito cambiar de manera individual para tener un impacto global. Ya es una interpretación de lo que ya comentaba Carlos, de piensa local, actúa global, no recuerdo, pero ahí están las herramientas, ahí está los recursos técnicos, ahí está la infraestructura, como para nosotros poder dejar de depender de los combustibles fósiles, dejar de emitir contaminantes a la atmósfera y aprovechar nuestros recursos naturales de la mejor manera para evitar la pérdida de biodiversidad, pérdida de suelo, no hablar de pérdida de agua, sino la vocación que esta tiene, ¿no? En fin, los problemas ahí están, pero las soluciones también ahí están. Ya depende de nosotros si las aplicamos o no. Está a nuestro alcance. Bien. Doctor. A manera de conclusión, un suelo fértil es un suelo sano, que produce alimentos nutritivos en abundancia para una población creciente que aspira a un futuro sostenible. Los esfuerzos que actualmente se realizan están orientados a la preservación y restauración de la calidad del suelo, con el objetivo de mejorar la calidad de los alimentos que consume la población. Gracias. Muchas gracias a ustedes, gracias a todos y a cada uno con sus intervenciones, sobre todo desde la visión de estos 5 problemas, y podemos quedarnos agradecidos efectivamente de cómo nos compartieron sus experiencias y estas visiones, que podemos concluir. Hay una conexión, como lo mencionó el doctor Alfonso de Luna, no solamente quizás está en el suelo, en todos los componentes que aquí fueron expuestos por nuestros participantes, todos los elementos están conectados, todos los elementos llevan una relación. Es necesario cambiar el concepto, lo que también se mencionó, de lo local, de lo global, pensando efectivamente más allá de ya la visión integral, esa transversalidad, y que si actuamos en contra de la naturaleza, inevitablemente, algunos dicen en lo coloquial, nos damos un balazo en el pie. No, prácticamente es un tiro en la cabeza cuando no actuamos con la responsabilidad de vida. Y la situación por ahí, Roger Bacon, antes de dominar la naturaleza,
hay que obedecerla. Entonces es esa adaptabilidad, adaptarnos y reconocer esta vocación de ciudad y de hábitat que debemos construir. Muchas gracias a todos ustedes por esta visión y que sobre todo no olvidemos, están a nuestro alcance. No podemos despedirnos sin realizar el agradecimiento a la hospitalidad y generosidad del Instituto Tecnológico de Aguascalientes, nosotros para poder realizar este programa, y los invitamos para que sigan con la serie de eventos que conforman en el marco del Día Mundial del Medio Ambiente, con los 50 años de PENUMA y los 5 años de REMAC. Tendremos otras actividades que ya estarán enterados, algunas ya se han realizado y otras están en camino. Muchas gracias, un gusto compartir con ustedes y construyamos ese nuevo sentido de nuestro hábitat. Hasta luego. Agradezco